Carla, tenemos con nosotros el día de hoy al maestro Santiago Cao. Él nació en Buenos Aires, Argentina. Es artista y urbanista en su transitar, en su recorrido. Ha hecho ya desde hace varios años una metodología de investigación de los espacios públicos, a la cual llama cartografías sensibles en los espacios públicos. Esto lo ha hecho desde varios países como son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y ahora en México. Esta metodología es una escucha de las prácticas y de los modos de cómo los espacios son habitados. Es de lo que viene a hablarnos un poco el día de hoy y de lo que queremos que se lleven para, como ya saben, el curso que está próximo a realizarse la semana que entra. Los dejo aquí con el maestro y por ahí vamos a apagar unos micrófonos antes. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, bien. Muchas gracias. Quiero proponerles, bueno, primero, quiero proponerles para comenzar, quienes tengan la opción de conectar sus cámaras, conectar el video para que podamos vernos. Vamos conectando los videos para poder vernos. Los micrófonos les voy a proponer dejarlos todavía desactivados. Cuando alguien precise hacer uso de la palabra, ahí, en todo caso, activar el micrófono, pero para evitar que se superpongan los audios de todos, vamos a dejarlos desactivados por ahora. Quiero agradecerles por estar aquí. Agradecer aquí a la arquitecta Alejandra Martínez por todo su apoyo. Ella es quien está haciendo todos los trabajos de gestión para el próximo seminario de cartografías sensibles que va a acontecer en 2 módulos. El primer módulo de manera online, iniciando la semana que viene, de lunes a sábado. Y el segundo módulo va a ser mixto, online y presencial. El presencial va a ser en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, aquí al sur de México, donde me encuentro. Ahorita estoy en Chiapas, pero en otra ciudad. Quiero agradecer también al Colegio de Arquitectos Chiapanecos por acoger esta propuesta. Y agradecer también a ustedes que están aquí presentes. Hoy vamos a trabajar uno de los temas que vamos a desarrollar durante el curso, y decidimos hacerlo de manera pública, para que quienes no necesariamente puedan participar del curso, también, por lo menos si tienen interés, puedan participar de esta charla introductoria. Entonces, voy a hacer una propuesta. Vamos a trabajar con la noción de composición. Vamos a componer una charla. ¿Sí? Entonces, componer una charla implica poner con alguien más. En este caso, el poner con alguien más va a ser el poner con ustedes y ustedes con nosotras. Para lo cual, si alguien está con el audio activado, por favor, pedimos que lo desactiven. Para lo cual, vamos a intentar desmontar la noción de respeto en una charla, ¿no? Extrañamente en una charla, esto se ha enunciado como charla, extrañamente en una charla no charlamos. O mejor dicho, algunas hacemos uso de la palabra desde un rol hegemónico, desde un poder decir, y otras un tener que escuchar. Entonces, para poder romper estas formas de
algunas podemos decir y otras tienen que escuchar, vamos a asumir la posibilidad de también todas aquí poder decir, poder opinar, poder poner nuestros puntos de vista componiendo, poder poner nuestras preguntas y en base a lo que vayamos preguntando, podremos ir generando diferentes respuestas. Así, de esta manera, esta charla que la he llamado la profanación de lo público y que ya la he trabajado en otras oportunidades, gracias a ustedes, si ustedes se animan a salir del tener que escuchar para poder entrar en un poder también opinar y preguntar, entonces podremos colectivamente generar recorridos tal vez inicialmente no pensados. Por una cuestión de técnica, a diferencia de una charla en un bar donde todas podríamos hablar una encima de la otra y superponernos, por una técnica de esa plataforma Zoom, si todas habláramos al mismo tiempo, los audios en vez de superponerse se anulan. Entonces lo que voy a pedir es, primero, invitarles de vuelta a activar los videos, sus cámaras, para que podamos vernos. Y cuando queramos hacer uso de la palabra, un gesto, no sé, mover las manos, levantar la mano, abrir los ojos, algo para que quien está haciendo uso de la palabra en ese momento sepa que alguien también está queriendo hablar. Así también va terminando lo que quiere decir y cediendo la palabra. No esperen a que yo termine algo para poder pedir la palabra, porque si van a esperar a que yo termine algo, pueden esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y acabar frustrándose. Entonces, ¿por qué mejor no dejar la frustración para las expectativas que ustedes podrían tener y no frustrarse, en cambio, por esperar inútilmente que se ceda la palabra? Entonces les propongo esta dinámica para componer. Quien desee tomar la palabra, hagamos un gesto o algo para que quien está haciendo uso de la palabra sepa que alguien más también quiere opinar. No hace falta que esperen a que termine de decir algo. Puedo completar una idea si hace falta, pero también pueden entrar para preguntar, para concordar, para discordar, y de esta forma componer la charla de hoy. ¿Les parece bien? ¿Les interesa la propuesta? Bien. De vuelta, a quienes están llegando ahorita, gracias por venir. Invitarles a activar sus videos, sus cámaras, para poder vernos. Así al vernos también podemos ver cuando hagan un gesto y saber que están pidiendo la palabra. Suele haber fallos en la red de internet, con lo cual genera interferencias. Si perciben de que hay interferencias mientras estoy hablando, háganme un gesto como que se corta o algo así, yo ya puedo darme cuenta de que se está cortando. Respiro, insulto al dios del internet, vuelvo a respirar y continuaré. Así que si me pueden ayudar de esa manera, también dándome indicios de que se corta, también les agradeceré. La charla de hoy, como les comentaba, es una charla que al mismo tiempo tiene el propósito de divulgar el curso online que empieza la semana próxima, pero también de introducirnos a cuestiones que tienen que ver con lo público, lo privado y lo íntimo. Tanto desde los espacios como desde los usos de los espacios. Y a modo así de marco, de contexto, como un texto con, quiero comentarles que venimos trabajando, lo digo en plural, con una propuesta que vengo desarrollando en colectivo con varios grupos en Latinoamérica, que hemos llamado cartografías sensibles en espacios públicos. Desde las cartografías sensibles en espacios públicos es que propondremos la noción de público, privado e íntimo, tanto desde los espacios como desde los usos.
Cuando hablamos de cartografías sensibles, una salvedad, no hablamos de lo sensible como ay, qué sensible, ¿no? Una persona sensible es una persona cariñosa, calma, sensible, abierta, porosa. Vamos a proponer lo sensible como una alternativa a lo racional. El conocimiento sensible como alternativa al conocimiento racional, pero no como oposición, sino como complemento, mutuamente. Desde el pensamiento, desde el conocimiento racional se podrá acceder a determinados conocimientos y desde lo sensible se podrá acceder a otro tipo de conocimientos. En ese sentido, lo sensible nos permite acceder a aquello que no es tan evidente en las estructuras racionales. Aquello que puede estar componiendo y no necesariamente imponiendo. Esta escucha sensible implica que no vamos a escuchar con los oídos. Es una escucha no solo de lo que se dice con palabras, también entendiendo las prácticas como discursos en acción. Es una escucha no solo de lo que será también entendido como un decir a través de las formas como las ciudades son habitadas. Cuando queremos cartografiar determinado fragmento de ciudad para realizar un proyecto, la propuesta entonces no es llegar diciendo, si entendemos que nuestros proyectos también es un decir en acción, no llegar diciendo, llegar escuchando. Escuchando lo que allí puede ya estar siendo dicho a través de los modos como esos espacios públicos son a diario habitados o deshabitados. Pues entenderemos también las ausencias como cartografiables, siempre y cuando si hagamos un cambio de perspectiva y en vez de pensar en vacíos, pensemos en vaciados. No espacios vacíos, sino espacios vaciados. Si hay algo que está vaciando ese espacio, es diferente plantear que el espacio está vacío. Si está vacío, no hay nada que hacer, salvo esperar a que se llene. Si decimos está vaciado, ¿qué lo está vaciando? ¿Vaciado de qué? ¿O de quiénes? E incluso preguntarnos, ¿vaciado de determinada población posibilitaría presencias de otras poblaciones? Determinados vaciamientos no implican necesariamente un vacío. Implica también la posibilidad de que otros cuerpos y otras prácticas puedan ahora comenzar a ocupar, a habitar, a llenar esos espacios públicos. Si partiéramos de un pensamiento racional, caminaríamos y dijéramos, aquí no pasa nada, está vacío. Partiendo de lo sensible, diremos, aquí está pasando algo, aunque en este momento no sé qué es lo que está pasando. Algo aquí está pasando. Y desde estas afirmaciones proponemos entender la normalidad como el conjunto de saberes que van a estar activándose para evitar la manifestación de los conflictos. Entre comillas, para que nada pase. Y para que nada pase, mucho está pasando para que nada pase. En esta escucha sensible, ¿qué es aquello que está pasando para que nada pase? Y entendemos también los conflictos, no desde una perspectiva peyorativa o negativa, no conflicto como algo que hay que evitar, sino conflicto entendido como encuentro de las diferencias. Y si somos personas diferentes, no tenemos cómo encontrarnos si no es a través de la diferencia, es decir, en conflicto. Si conflicto es propuesto desde las cartografías sensibles
como encuentro de las diferencias, desde esta afirmación no tenemos cómo encontrarnos, sino es en conflicto. Por lo tanto, en aquello que nosotras entendemos como la normalidad, no hay ausencia de conflicto, salvo que haya ausencia de personas. Siempre que haya personas, habrá conflictos. Lo que estará apaciguado en la normalidad será la manifestación de estos conflictos. Será esta homogeneización, este apaciguamiento de las diferencias. Y lo que entendemos como transgresor es aquello que se opone de manera binaria a lo normal. La normalidad, entonces, la entendemos como una estructura de dos caras, como una moneda. Lo normal y lo transgresor. Y de manera binaria, algo va a poder ser nombrado como normal con relación a una otra cosa que en tanto diferente se la va a denominar transgresora. Nada va a ser normal per se, sino con relación a. Y nada va a ser transgresor a priori, sino transgresor con relación a algo que posicionándose como normal lo va a denominar en tanto transgresor. Estoy generando un panorama amplio para poder entrar en lo que nos interesa el día de hoy, o me interesa en particular compartirles, que tiene que ver con lo público, privado e íntimo. Pero quiero sentar estas bases para que entendamos desde dónde lo estamos proponiendo. Si decimos que la normalidad la proponemos como esta estructura binaria de dos caras, lo normal y lo transgresor no desmonta lo normal. Lo transgresor no va contra lo normal. Lo transgresor es definido desde lo normal como siendo transgresor para componer la normalidad. Lo transgresor no desmonta la normalidad, no va contra, la fortalece, la instaura. Es necesaria. Es necesario. Solo que lo transgresor no necesariamente se autoafirma transgresor. Es afirmado por lo otro que se autoafirma como normal. La alternativa que encontramos para desestabilizar la estructura de la normalidad que apacigua la manifestación de los conflictos, de vuelta a conflictos entendidos como encuentros de las diferencias, aquello que entendemos que viene a disrumpir es el desvío. El desvío lo proponemos como aquello que no se encaja ni se deja encajar dentro del binario de la normalidad. Es decir, no se deja encajar ni como normal ni como transgresor. El desvío es al mismo tiempo suficientemente parecido con lo normal como para no poder ser identificado como transgresor. Y al mismo tiempo suficientemente parecido con lo transgresor como para que nada continúe como si nada estuviera pasando, es decir, normalmente. Suficientemente parecido con, pero suficientemente diferente de. A diferencia de la normalidad, que se instaura desde el binario o normal o transgresor, el desvío es el I, es la complejidad. Normal y transgresor al mismo tiempo. Suficientemente normal, suficientemente transgresor, como para no poder ser definido, encajado, capturado ni en uno ni en el otro. Y mientras lo normal y lo transgresor componen la normalidad desde la afirmación, el desvío, al no dejarse capturar, no permite activar afirmaciones, sino preguntas. ¿Qué es eso que parece normal pero es demasiado transgresor? ¿Qué es eso que es transgresor y cuando quiero reaccionar normalizadoramente no, porque al mismo tiempo, no sé, es como, pero no, y en este no sé. Y desde el no sé, no puedo afirmarme.
Y por poder no afirmarme, ni desde lo normal, ni viéndolo como transgresor, por poder no afirmarme, puedo no afirmar. Y por poder no afirmar, puedo preguntar. Mientras que lo normal y lo transgresor, de modo binario, participan de las afirmaciones que afirman desde la normalidad que allí nada está pasando, lo desviante desestabiliza. Y al poder no afirmarse, puede cuestionar o activar cuestionamientos. Desde estas perspectivas es que planteamos en las cartografías sensibles que nos interesa realizar una escucha, y de vuelta, no una escucha para quienes están llegando, no una escucha de lo que se dice con palabras que puede ser escuchado con los oídos, sino una escucha también de aquello que se dice a través de las prácticas, de los modos, como ese fragmento de ciudad está siendo habitado en un perímetro acotado de tiempo y espacio. No es toda la ciudad, es un fragmento limitado en tiempo y espacio. Pues en el mismo fragmento espacial, en otra temporalidad, aquello que puede ser estudiado, escuchado como normal, se puede convertir en transgresor. Entonces lo normal y lo transgresor no son categorías rígidas, sino que tiene que ver con el contexto temporo-espacial. Esto para dar una base de donde proponemos la escucha. Si lo que nos interesa escuchar para poder crear acciones o proyectos que desestabilizan la normalidad entendida como opresora de las posibilidades diferentes de habitar un espacio, si nos interesa que se activen cuestionamientos para que no continuemos normalmente desde nuestras prácticas afirmando binariamente y afirmando así la normalidad, entonces primero hará falta cartografiar en estos dos extremos qué es lo normal allí y qué es lo transgresor. Una vez que podamos, más o menos, aproximarnos, entonces tal vez ahí podremos decir, bueno, si esto aquí es reconocido como normal y estas prácticas son reconocidas como transgresoras, ¿qué podemos generar que sea lo suficientemente parecido con lo normal y al mismo tiempo suficientemente parecido con lo transgresor? Para que no pueda ser definido, identificado, capturado, para que no pueda nadie afirmarse al afirmar. ¿Nos puedes Y dar un así ejemplo? ¿Cómo? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Si pudiera dar un ejemplo, entonces podríamos hablar de categorías, de lo normal, de lo transgresor y de lo desviante. Ni lo normal, ni lo transgresor, ni lo desviante serán de las cartografías sensibles propuestas como categorías. Para que nosotras podamos darnos cuenta que algo es normal o transgresor o desviante y al mismo tiempo poder escaparnos de un saber a priori que categorice, nosotras observamos una tríada que llamamos lugar. Pero antes de hablar de la tríada, voy a hablar de uno de los elementos de la tríada, que es el espacio. El espacio en las cartografías sensibles, y gracias, buenísimo, porque esta pregunta ya abrió una vertiente que no pensaba traer. Entonces, bien, cuanto más preguntas y más opiniones generen, tal vez conseguiremos irnos por las ramas y no volver nunca al tronco principal. Así que si conseguimos eso, yo me voy a ir súper feliz. Si yo consigo terminar esta charla sin saber dónde estamos yendo, va a estar de mi parte súper, súper agradecida. Así que gracias por esa pregunta. Planteamos entonces que espacio desde las cartografías sensibles lo entendemos como materialidad que organiza las prácticas. Así de simple y así de complejo. Materialidad que organiza las prácticas. Si pensamos en una acera, una vereda, una banqueta, según cada país, y la entendemos como materialidad que organiza las prácticas de peatones, por ejemplo,
no significará entonces que las personas caminamos por las aceras, veredas, banquetas libremente, sino que vamos reconociendo en esas diferentes materialidades cómo tenemos que habitar ese espacio. Por dónde caminar, por dónde no caminar, cómo caminar. Y nosotras creyendo que andamos navegando libremente, en realidad estamos siendo arrastradas por remolinos que son generados bajo el agua por piedras, por ramas, por raíces, por diferentes materialidades del lecho del río. Y todo eso genera una corriente y nosotras siendo arrastradas por la corriente, creemos que andamos navegando libremente o simplemente caminando por la ciudad. Lo que está sucediendo allí y bajo la vista es aquello que nosotras proponemos desde lo sensible escuchar, para intentar desde la escucha sospechar qué está pasando allí para que nosotras no estemos caminando, sino que estemos siendo de cierta forma caminando ordenadamente. Ya vamos a regresar sobre estas cuestiones cuando hablemos un poquito más sobre lo público, privado e íntimo, caso lleguemos a eso y caso no nos olvidemos de que la charla iba sobre esta cuestión. Quién sabe, tengamos suerte y hablemos de cualquier otra cosa. Si espacio es propuesto como materialidad que organiza las prácticas, un automóvil será un espacio que organiza las prácticas de conducción. Una parada de camiones de autobuses será un espacio en tanto materialidad que organiza las prácticas de esperar el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podríamos decir que una pluma, una virome, es un espacio. Un cuaderno, una hoja, es un espacio que organiza las prácticas de escritura. Una pluma, una virome, una lapicera es un espacio que organiza las prácticas de escritura. Una hoja organiza prácticas de escritura y luego de lectura. No escribimos libremente. Pero si lo utilizamos para lo que no está hecho. Y esa es la cuestión. ¿Y quién dice para lo que está hecho? Nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros? Es como si hubiera una verdad universal y todas saben lo mismo que sabemos nosotras. Se usa para eso. Sería lo social, ¿no? O sea, lo social determina para qué son las cosas y cómo conforman las cosas. Porque si no hay una disposición social que organicen, plantearíamos un caos en el que cada quien determine para qué son las cosas y cómo usar las cosas. Y bajo ese caos sería un poco complicado vivir, ¿no? Las reglas, ¿no? Las reglas también, por ejemplo, el semáforo, se hicieron para que ordenadamente pase uno, ¿no? Dentro de la organización de ciertos grupos, el orden, ¿no? ¿Quién va primero, quién va después de qué color? Esto en el ejemplo del semáforo. ¿Cómo es tu nombre? Te veo como Roth, pero no sé cuál es tu nombre. Genaro Beltrán. Genaro, ¿nos harías un gran favor? Esto que has dicho ahora sobre el semáforo. En caso que nos vayamos tanto por las ramas que nos olvidemos a qué venimos a conversar, ¿podrías en algún momento decir, estábamos hablando del semáforo, para que yo me acuerde de esta cuestión que no quiero anticipar ahora, pero que vos has traído, me parece muy rica, para que la retomemos en un tiempo, quién sabe, con suerte, en una de esas, en unos Claro que sí. más. Claro que ¿Puede sí. ser? Sí. Bien. Entonces, retomando, esto que decía Genaro lo vamos a traer sobre el semáforo, como un espacio, materialidad que organiza las prácticas. Cuando decimos que el espacio es la materialidad desde las cartografías sensibles, ¿verdad? Cuando decimos que el espacio es propuesto como la materialidad que organiza las prácticas, no las va a organizar de manera aleatoria. Las va a organizar para que las prácticas sean desarrolladas de manera puntual, entre comillas, correcta, respondiendo a los poderes hegemónicos que lo instauraron. Va a organizar en función de los poderes hegemónicos que instauraron esa materialidad. Así tenemos el espacio. La otra cuestión es el lugar.
el lugar y el espacio lo entendemos como cuestiones diferentes. Si espacio va a ser propuesto como la materialidad que organiza las prácticas, el lugar lo entendemos como una tríada, compuesta por alguien, un cuerpo, que estará en el rol de practicante, estará realizando una acción a quien llamamos practicante. Practicante realizando una acción en un espacio, segundo elemento de la tríada, recordemos espacio entendido como materialidad que organiza las prácticas. Practicante, alguien que realiza una acción en un espacio, afectando a un otro, a quien llamamos observador. Y el observador reaccionará frente a la acción del practicante. Nosotras, según la reacción de aquella persona que entendemos estar en el rol de observar, es decir, de reaccionar frente a la acción del practicante, según cómo sea esta reacción, entenderemos la acción del practicante. No estaremos realizando una escucha directa de los practicantes, sino corremos el riesgo de nosotras olvidarnos que también estamos habitadas por saberes insertas en estructuras de normalidades y que buscamos todo el tiempo afirmarnos definiendo. Eso es normal, eso es transgresor, aunque no usemos estas palabras. Lo que nos parece bien o nos parece mal, como cartógrafas, no va a entrar en juego, porque no iremos a cartografiar aquello que nos parece a nosotras, sino iremos a realizar una escucha de la escucha. Es decir, no escucharemos al practicante, de vuelta, entendiendo las prácticas como discursos en acción. No escucharemos al practicante, sino que escucharemos aquello que el observador escucha del practicante. Y lo escucharemos cartografiando sus reacciones. Si el observador reacciona normalmente, es decir, como si nada estuviera pasando, entenderemos que ese es un lugar, por ahora, como aproximadamente un sinónimo de situación, lugar como situación. Ese es un lugar normal para realizar esa práctica. Aunque a mí me parezca transgresor, yo no voy a hacer una escucha de lo que me parece, sino una escucha de cómo reacciona el observador frente a la acción del practicante. Si el observador reacciona como si nada estuviera pasando, diremos que ese es un lugar normal de realizar esa práctica. Si reacciona normalizadoramente, diremos que ese es un lugar transgresor para realizar esa práctica. La práctica no va a ser ni normal ni transgresora per se, sino dependiendo del observador. Por eso decimos, será normal en función de la reacción del observador. Será transgresora en función de la reacción del observador. El desvío lo entendemos ya no partiendo desde el observador, que proyectando los saberes que la habitan, proyectándolos sobre el practicante, reaccionará normalmente, normalizadoramente. Es decir, identificando y capturando al observador dentro de sus saberes. El desvío será una acción que no se dejará capturar por el observador. Precisamente por ser suficientemente parecido con y suficientemente diferente de y, no o, el observador no sabrá cómo reaccionar porque será tan parecido con lo normal que no podrá reaccionar normalizadoramente. Y al mismo tiempo, tan parecido con lo transgresor que no podrá continuar como si nada estuviera pasando, es decir, normalmente. No podrá reaccionar ni normalmente ni normalizadoramente. Y por poder no afirmarse, quedará desestabilizado. A diferencia de la práctica normal o transgresora que depende de los saberes que habitan al observador, la acción desviante es un movimiento del practicante con dirección al observador. Es el practicante quien, realizando una acción que no se deja capturar, no posibilita al observador afirmarse binariamente. Y por poder no afirmarse, el observador queda desestabilizado.
Normal, transgresor o desviante, para simplificar, no va a depender del punto de vista del cartógrafo o de la cartógrafa. Siempre estaremos cartografiando las reacciones de los observadores. Si el observador reacciona como si nada estuviera pasando, entenderemos que ese lugar, tríada, practicante, espacio, observador, será un lugar normal para realizar esa acción. Si el observador reacciona normalizadoramente, entenderemos que ese es un lugar transgresor para realizar esa acción. Y si vemos que el observador se queda como si estuviese trabado, no consigue continuar como si nada estuviera pasando y no consigue reaccionar normalizadoramente, entenderemos que ese observador ha sido desestabilizado. Por lo tanto, entendemos que ese es un lugar desviante para realizar esa acción. Lugar, tríada, practicante, espacio, observador. Y si el espacio es la materialidad desde la cartografía sensible, si el espacio es la materialidad que organiza las prácticas, el observador se afirmará en el espacio donde las prácticas son realizadas para poder afirmarse binariamente. Si la acción del practicante se adecúa a la organización que impone el espacio, el observador entenderá que es una práctica normal porque se adecúa a esa organización. En cambio, hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, sí te escuchamos. ¿Volvió a internet? Ahí está. Gracias. Como les comentaba, aquí fluctúa mucho, así que va a pasar esto varias veces. Ojalá que no, pero sí pasa. Respirar al dios del internet, insultar un rato y después seguimos. Decimos entonces que el observador va a observar si las prácticas, la acción del practicante se adecúa o no a esto que el espacio entendido como materialidad que organiza las prácticas está imponiendo. Si la acción no se adecúa, el observador entenderá, de vuelta, no es proceso racional. No es algo que pueda poner con palabras. Por eso que no escuchamos las palabras, sino las acciones. Su reacción será normal, como si nada estuviera pasando, pues aquella práctica se adecúa, nada pasa. Por eso es la tríada, practicante, espacio, observador. El observador no es de la nada. Un mismo observador podrá reaccionar de maneras diferentes en espacios diferentes frente a prácticas semejantes. Si cambiamos de espacio, esa organización también cambiará y la práctica ya no va a ser reconocida como normal, sino como transgresora por ese observador. La tríada, practicante, espacio, observador, que llamamos lugar, se diferencia del espacio, que es propiamente la materialidad que organiza las prácticas. Nosotras entonces, ahora sí ya entrando en la cuestión de lo público, privado e íntimo, vamos a empezar a generar unas trampas, ¿sí? Unas trampas, pero no para esquivar, unas trampas para caer, para poder activar algo a través de la trampa. Una pregunta. Sí. ¿Qué es mejor? ¿Un evento transgresor o algo normal? De vuelta, no habría normal o transgresor a priori, sino con relación a un o varios observadores que reaccionarán normalmente o normalizadoramente. Y si decíamos que lo normal y lo transgresor componen la normalidad, y la normalidad, la función que tiene, es la de afirmar binariamente para apaciguar la manifestación de los conflictos entendidos como encuentro de las diferencias,
Yo te diría desde mi lado que no hay mejor o peor en lo normal o en lo transgresor, pues tanto uno como el otro componen aquello que a mí me interesa desestabilizar, que es la normalidad. Pues entiendo los conflictos como encuentro las diferencias, y las diferencias como las diferentes maneras de habitar y de relacionarse. Cuanta mayor variedad encontremos, mayor diferencia, mayor el repertorio de posibilidades de habitar y de relacionarnos. Entonces, ni lo normal ni lo transgresor. No es que lo transgresor es qué bueno transgredió. No, no transgredió, o mejor dicho, sí transgredió. Pero al transgredir también compuso la normalidad. Sería parte de. Exacto. Por eso decíamos que la normalidad es como una estructura binaria, como una moneda de dos caras. De un lado, lo normal, del otro, lo transgresor. Pero ambas componen la normalidad, ambas están en la misma moneda. ¿Qué habría que hacer? ¿Tirar la moneda al aire a ver qué nos toca? ¿Y para qué? ¿Qué tal? Yo soy de Buenos Aires, ¿no? Desde hace largo tiempo se está consolidando en la ciudad de Buenos Aires un mundo de la vida de corte cada vez más conservador, ¿no? Y una de las categorías que desde el poder local se insiste mucho y ha tenido mucho impacto en la población, sus votantes cada vez, o sea, toma medidas cada vez más reaccionarias o antipopulares en la ciudad, ¿no? Pero cada vez es más votado. Trata, en vez de hablar de ciudadanos o de sujetos, usa la categoría de vecino, ¿no? Que vecino es algo más bien que nos remite a algo igual, algo endogámico, ¿no? Tal es así que han salido estudios sobre una especie de ideología que se impone en nuestra ciudad, ¿no? Que es la vecinocracia, ¿no? Que inclusive tiene tal poder que conduce a linchamientos del distinto, de lo que se considera delincuente y peligroso, cosas. Me llama la atención entonces cómo frente a esto, la lógica de hablar de la diferencia, de cuanto más diferencia haya, más repertorios va a haber, ¿no? Me parece sumamente interesante y con un poder político muy importante, ¿no? Este tipo de lógicas para pensar lo urbano. Bueno, ya está. Gracias, Gabriel. Creo necesario entonces hacer, antes de entrar, y va a ser esto, esto va a ser, bueno, quienes entren en el curso y les interese, se van a dar cuenta de que todo el tiempo va a pasar esto. A medida que algo va entrando, aquí tenemos varias compañeras, incluso una compañera, Mecha, actual integrante investigadora del grupo de estudios con cartografías sensibles. Ella lo puede dar fe, imagino. No buscamos seguir un recorrido lineal. Leti también está aquí en el grupo de estudios. Alejandra Martínez, la arquitecta, también estuvo en el grupo de estudios. Si me equivoco, ¿quién más está aquí? Sandra también. No buscamos llegar, sino transitar. Y en ese transitar, ir todo el tiempo como si fuéramos un árbol al cual recorremos y cada vez que avanzamos brota una rama. ¿Y por qué perdernos la posibilidad de entrar en esa rama solo porque nos dijeron que había que irse hasta la cima del árbol? Evitaremos los troncos principales y nos perderemos en todas las ramitas que aparezcan. Entonces Gabriel ahora trae una cuestión que quiero entonces aprovechar, que es la cuestión de la diferencia. Binariamente, lo diferente es entendido como oposición a y no como complemento de. Si lo distinto es visto como en oposición a, cuidado que si yo no te veo a vos como siendo distinto, es decir, errada, equivocada, corro el riesgo de ser yo quien está equivocado. No puede ser que los dos tengamos verdad y razón.
para yo no perder mi verdad y mi razón, te tengo que colocar a vos en el lugar del error y de la falta de coherencia, y del equívoco, y de. Y entonces me empecé a juntar con aquellas personas que reconozco como iguales, incluso a costa de negar las diferencias. ¿Por qué me buscaré? Me buscaré en las demás personas, para no observar que las demás personas no son como yo. Y aunque todas caminemos por la vereda, la banqueta y la acera, caminamos de maneras diferentes. Sin embargo, hay algo en común, y eso en común es lo que me preocupa. Y es aquello que decimos, no estamos navegando por un río, estamos siendo arrastradas. Si nosotros escucháramos cómo estamos siendo arrastradas y viéramos que en ese navegar incluso somos arrastradas de maneras diferentes, podríamos sospechar que no hay una única forma de ser arrastrada y que incluso no necesariamente tenemos por qué ser arrastradas. Y dando un gran salto, ojalá no vayamos de árbol, afirmar, cuidado que no alcanza con abrir la puerta y salir a la calle. No alcanza con salir a la calle para entrar en la cuestión de lo público. Si decimos, afirmamos, que no necesariamente caminamos, somos arrastradas, no alcanza con abrir la puerta para salir a la calle y entrar en lo público. Intentaremos hoy, si nos da el tiempo, plantear algunas de estas cuestiones. Pero desde la diferencia ya no entendía de manera binaria o, sino de manera compleja, y es la posibilidad otra de habitar y de relacionarse. Tal vez descubramos que estas formas que estamos defendiendo a costa de identificar como equivocadas a las demás, solo por diferentes, también es la forma que nos oprime en un estilo de vida que no queremos, que no nos expande, que no nos permite expandirnos en posibilidades. Y aún así defendemos con uña y garra. Si entendiéramos que la normalidad nosotras las componemos, no nos pertenece, si entendiéramos que esos saberes no son nuestros, sino son saberes que nos habitan, tal vez sentiríamos menos necesidad de defenderlo porque no estamos nosotras en juego. Nosotras estamos participando en un juego que no es el nuestro. Y nosotras estamos componiendo incluso estructuras sociales que no queremos habitar. Si esto no lo queremos más, entonces hará falta que escuchemos, más allá de lo que creemos que hacemos, qué se está diciendo a través de nuestras prácticas. ¿Qué estructura estamos componiendo? ¿Y de qué nos estamos perdiendo? ¿Y qué estamos haciendo perder a las demás en estas formas binarias de lo correcto y de lo equivocado? Si lo diferente es aquello que posibilita abrir la pregunta con relación a, entonces hay otros modos. También esto diferente me puede provocar a mí cuestionarme si este modo a mí realmente me interesa seguir habitándolo. Entonces no hará falta juntarnos entre vecinas, vecinos, vecines, entre iguales para defendernos de los diferentes que habitan de otras maneras la ciudad. Tal vez descubramos que en esos diferentes hay otras formas diferentes que también nos pueden interesar. Volviendo a la cuestión entonces de lo público, privado e íntimo, en ese intento desesperado de ver quién sabe si tal vez quienes vinieron aquí a la charla porque el título lee, con suerte quién sabe algo de esto entre. Entonces, 15º intento de volver al tronco principal, si no es que nos hemos saltado a otro árbol y aún no lo sospechamos.
público, privado e íntimo desde las cartografías sensibles no va a ser propuesto como categoría, sino como cualidad. ¿Sí? De vuelta, estoy generando estas bases para luego poder montar esta trampa. Más allá de cada autor, que cada quien conozca o su punto, aquí proponemos desde las cartografías sensibles. Cambiando de base, serán otros los cuestionamientos. Esta va a ser nuestra base que proponemos. No entrar en lo público, privado e íntimo como categoría a priori, sino como cualidad. Entonces a lo público, la cualidad de lo público la entendemos como siendo agregadora. Lo público como agregador. ¿Agregador de qué? Agregador de cuerpos diversos. Y activador de prácticas diferentes. Esto llamamos como lo público. ¿Sí? Pero antes de compartirles un poco más sobre las cartografías sensibles, quiero que empecemos a activar el dispositivo de la trampa. Y activar contradicciones en las dobles dicciones que pueden estar habitándonos. Y ya nos fuimos a otra rama. Lo que comúnmente se llama como contradictorio, nosotros lo entenderemos como doble dictorio. La doble dicción como dos decires. Pues decíamos, ay, qué redundante, pues comentábamos que no solo se dice a través de las palabras, también se dice a través de las prácticas. Puede ser que nosotras digamos con otras palabras algo, pero nuestras prácticas estén diciendo otra cosa. Y a estos dos decires, como decires diferentes, lo entendemos como doble dictorio y no como contradictorio, porque para hablar de contradicción, un decir, por ejemplo el de la palabra, tendrá que encontrarse con el otro, el de las acciones. Cuando un decir se encuentra con el otro, hablamos de contradicción. Es decir, hay encuentros de dos decires diferentes, y en tanto encuentro de decires diferentes, hay conflicto. Entendido como encuentro las diferencias. Y frente al conflicto surge la pregunta. Y ahí nos cuestionamos, pero si yo digo esto y hago esto, en general no habitamos contradicciones, habitamos doble dicciones. Decimos y decimos, o mejor dicho, se dice a través de nuestras palabras y se dice a través de nuestras prácticas. Cosas diferentes que transitan por canales diferentes en paralelo sin encontrarse. Por eso se afirma y se afirman cosas diferentes, pero no se cuestiona, porque para cuestionar necesitaremos activar un conflicto, el encuentro de las diferencias. Es decir, aquello que nosotras habitamos en doble dicción, provocar para que se active una contradicción y se genere un cuestionamiento. Y allí, cuando empezamos a cuestionar los modos como habitamos, más allá de los modos como decimos que habitamos, ahí tenemos una chance, una posibilidad de empezar a pensar en otras posibilidades, y no solo en aquello que en doble dicción decíamos. Entonces voy a intentar llevar a la práctica esta cuestión de la doble dicción, para activar contradicciones en nosotras. Ahora, entonces vamos a hacer un juego, ¿sí? Si alguien todavía quiere activar las cámaras, por favor, activemos las cámaras para vernos. Vamos a entrar ahorita en la cuestión de lo público, ¿sí? Y les voy a preguntar 3, 4 personas que se arriesguen a componer la trampa. Es decir, voy a necesitar que ustedes puedan decir para poder decir, ¡ah! Entonces, gente que se arriesgue a pisar la trampa para que la trampa le agarre el pie. La provocación va a ser la siguiente. Más allá de lo que yo les comenté ahorita de las cartografías sensibles, ustedes, ¿qué saben que es lo público? No ejemplos de espacio público, ¿está? Miren que acá hay una chicharra que donde alguien aparezca con un ejemplo de espacio público, la chicharra interrumpe y no les va a permitir decir
el ejemplo de espacio público. Entonces, ¿cuál sería la cualidad de lo público? Aquello que ustedes saben que tiene cualidad de lo público, incluso aunque no estén de acuerdo con aquello. Entonces, cuidado anticipadamente, cuidado de no censurar a las demás cuando digan algo que nos parece una estupidez. No va a haber estupideces. Va a haber opiniones diferentes. Incluso yo puedo decir algo tan diferente que lo voy a decir aunque no concuerde. Entonces, 3, 4 personas que nos puedan aportar cualidad de lo público. ¿Qué sería algo que podríamos identificar, reconocer como público, pero no con ejemplos de espacio público? Para que algo pueda ser identificado como público, ¿tiene cualidad de qué? A ver. Libertad. ¿Cómo? Libertad. Libertad. A ver, algo menos abstracto, menos general. Así, más en concreto. Lo colectivo. Vamos uno por uno, por favor. Daniel, ¿qué podrías, a ver, algo más en concreto? ¿Llamás libertad a qué? O sea, libre tránsito. Ah, bueno, ahí está, ese es más concreto, libre tránsito. Bien, gracias. Vamos escuchando y recordando, libre tránsito, como cualidad de lo público. ¿Quién había hablado recién, perdón? Ah, Victoria. ¿Cualidad de lo público? Colectivo. ¿Qué es colectivo? Algo un poquito menos abstracto y tan amplio. ¿A qué llamaría lo colectivo? Que es de todos. O que pueden transitar. Bien, libre tránsito es de todos. Bien, 2 personas más para montar la trampa. Multitudes. Multitudes, a ver, ¿se parece mucho con colectivo o no lo propones desde ahí? ¿A qué te referís, Gabriel, con multitudes? A ver, algo un poquito más. Gente, masas de gente indiferenciada, distinta, pero que no podemos aprender, inaprensible. Bien, una persona más. ¿Cuál es lo público? Lo público sería aquello que tiene o nada o muy pocos límites de accesibilidad. Bien, ya tenemos 4, gracias, porque gracias a ustedes ahora puedo decirles, horrible, cualquiera, se equivocaron, terrible, ¿cómo dicen eso? ¿No se dan cuenta? ¿Qué, por favor, qué doble dictorios que están siendo? Ahora vamos a ver si conseguimos esto que estoy amenazando, llevarlo a la práctica. Gracias a ustedes 4 por exponerse a que digamos, por favor, ¿a quién se le ocurre? Bien, ahora sí, me hizo falta poner la chicharra porque nadie trajo ejemplo de espacio público. Gracias por eso. Otras 4 personas, diferente a las 4 que ya qué terrible lo que dijeron, otras 4 que qué terrible lo que van a decir, 4 personas que mencionen cada una un ejemplo de espacio público. Ahora sí, ejemplo de espacio público. Comenzando por... Un semáforo. Yo no dije entrada, dije qué terrible. Gracias, Jessica. Otra persona, ejemplo de espacio público, semáforo, ¿qué más? Parque. ¿Cómo? Parque. Parque, bien. ¿Ves? ¿Quién más? La calle. La calle, bien. Parque, calle, semáforo. Una persona más que se arriesgue para que digamos qué terrible. ¿Verdad? ¿Qué más? La banqueta. Bien, la banqueta, para quienes están fuera de México, es la acera. La acera. Bien. Calle, banqueta, acera, vereda, semáforo y parque. ¿Sí? Bien, ahora vamos a tener, ya tenemos, esto es una trampa, un dispositivo de 2 tiempos. El primer tiempo es aquello que se dice espacio público y luego los ejemplos, aquello que se practica como espacio público. Ahora que los juntamos, vamos a ver si aquello que dijeron que era puede ser comparable con aquello que mencionaron como ejemplo de espacio público. Entonces, antes de entrar en esto, quiero traer yo mismo una trampa de doble dicción. Tiene que ver con algo que trae implícito en el nombre, público. Pero no sé si se practica, bueno, irónicamente, no sé si se practica público, más allá que se diga público, que es el transporte público. También podremos hablar de escuelas públicas, de edificios públicos, ¿sí?
Vamos a hablar del transporte público. Transporte público ya trae en sí la palabra público. Ahora, de libre acceso, ¿el transporte público es de libre acceso? Bueno, por lo que están diciendo, ya una de las 4 cualidades que ustedes trajeron ya no tiene relación con aquello que se enuncia público, el transporte público, ya no es de libre acceso. Indiferenciado, aglomeraciones. Y ya si no es de libre acceso está difícil entonces pensar que va a haber una cosa indiferenciada. ¿Sí? No es de nadie. Y si no es de nadie, entonces ¿por qué no es de libre acceso? A ver, ya me estoy poniendo nervioso. Ya empezamos mal. Yo les dije, ¿no? Que aquí es terrible, ¿a quién se le ocurre decir eso? ¿No? Y encima vinieron a cagarle la vida trayendo ejemplos. Y encima, doble dicción. Se dice desde las palabras, pero se dice de la forma como se lo usa, se lo practica. Cosas diferentes. Se dice transporte público, pero estamos viendo de que no es de libre acceso. ¿Por qué no es de libre acceso? Porque hay una propiedad privada. Sí, ¿y qué más? Ahí Victoria hizo un gesto con el dedo. Te estaba picando los... ¿Qué es eso? Afecta un costo, tiene un precio. Bien, tiene un precio. Si tiene un precio, ya no es de libre acceso. Entonces, vamos a proponer lo siguiente. Si lo público en la cartografía sensible les anticipé que lo entendemos como cualidad y no como categoría. La cualidad de ser agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, lo privado lo entendemos como cualidad de ser excluyente. Pero no excluye a todo, es excluyente de determinados cuerpos e inhibidor de determinadas prácticas. De vuelta, si lo público es propuesto, lo proponemos como agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, lo privado tendrá como cualidad ser excluyente de determinados cuerpos e inhibidor de determinadas prácticas. Lo íntimo no lo traeremos como categoría burguesa, sino como algo que nos posibilite quebrar el binario público-privado. Y diremos, si lo público es agregador y lo privado es excluyente de determinados cuerpos, lo íntimo ni agrega ni excluye. Tiene como cualidad la de no invitar, no invita. Es decir, formalmente no hay nada que esté excluyendo y aún así los cuerpos en variedad no se agregan. No se agregan porque no se sienten invitadas a participar, a entrar. Depende si es un uso o un espacio. Si el transporte público decimos que ya no es para todos, sino para todos los que pueden pagar, es decir, no agrega a aquellos que no van a poder pagar. Excluye, podríamos decir, a todos aquellos que no pueden pagar. Si excluye, ya tendría más cualidad de privado que de público, que es agregador. Con lo cual se dice público, pero se practica privado. Ahí tenemos una contradicción. Ahora que Entonces, se dice público y se practica privado, lo que se dice ya no transitan. Porque hasta hace poco yo decía transporte público, pero practicaba privado y no me lo cuestionaba. Cuando empecé a escuchar lo que se decía y lo que se decía, empecé a cuestionar, ¿por qué se dice público y se practica privado? Y ahí empieza la contradicción. A la contradicción hay que resolverla. Hay que tomar una posición. Bueno, la posición va a ser, seamos coherentes. Entonces, ya que se dice público, practiquemos lo público. Ahora, que no sea solo quienes pueden pagar. No podemos porque imagínate, pobres empresarios, ¿a dónde van a ir a veranear? ¿Cómo van a mantener sus otras casas? Si el transporte fuera de libre acceso. Ahora hay una cuestión. En muchas ciudades, en muchos países, el transporte que se llama público es financiado, subsidiado con dinero público.
recaudado a través de impuestos. No, cuidado, cuidado. Eso significa que cuando yo pago un pasaje, estoy pagando 2 veces. Es decir, estoy pagando en el momento que pago el pasaje y estoy pagando con mis impuestos el subsidio que le pagan a aquellos que me cobran por segunda vez. Entonces no solo se dice público y se practica privado, se dice público, se practica privado y me llaman estúpido. Porque pago por aquello que ya pagué. Pero como decíamos, en la doble dicción se afirma y por eso no nos cuestionamos. Entonces, ahora que entramos en la contradicción, decimos, no, coherencia, coherencia. Si se dice público, que se practique público y no excluyente. No se puede. Entonces, coherencia, para poder terminar la idea. Entonces, coherencia. Que haya una coherencia, ya que no se puede practicar como se dice, entonces que se diga como se practica. Ya que se practica privado, entonces en vez de llamarlo transporte público, llamémoslo transporte privado financiado con dinero público. Ay, no. Qué mal que le va a ir al gobierno si la gente descubre que somos tan imbéciles de pagar por segunda vez lo que ya pagamos por primera vez con los impuestos. No. Mejor entonces, no lo llamemos como lo practicamos, pero tampoco podemos practicarlo como lo llamamos. ¿Qué hacemos? Bueno, esa es nuestra interrogante desde la contradicción. Sí, Gabriel Beltrán. ¿Quieres decir algo? Sí. Espacio... Adelante, Gabriel. Entonces, el espacio público en realidad es ideológico, es un enorme encubrimiento, la idea de espacio público que tenemos instalada. Como utópico, ¿no? Bajo ese esquema que planteas de espacio público, pues parecía que lo público realmente es una cuestión de una utopía, porque yo pensaría que en todo caso, lo más público de lo posible público debería ser la calle. Y en ningún espacio en el que yo he ido, la calle no es excluyente. En todas las condiciones y en todos los lugares que he ido, siempre la calle es excluyente. Y sin embargo, me parece que a pesar de eso, es el espacio menos excluyente de todos aquellos que llamamos públicos. Y entonces, lo público es una utopía bajo esa idea, ¿no? Qué terrible lo que Andrés estaba diciendo. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible. Oye, pero también tengo, bueno, se me viene esto a la mente, que nos estamos concentrando en un punto. Si abrimos más el macro, vemos que es una serie de espacios públicos, pero ordenadamente, ¿no? Cada espacio está ordenadamente en un macro, ordenadamente para diferentes fines, para diferentes actividades. Por eso les comentaba, entramos en lo público, privado e íntimo no como categoría, sino como cualidad. Por lo tanto, habrá espacios públicos, privados e íntimos, pero también habrán usos públicos, privados e íntimos de los espacios públicos, usos públicos, privados e íntimos de los espacios privados y usos públicos, privados e íntimos de los espacios íntimos. Vamos a entender un poquito. No es que no hay o hay, sino que una cosa son los espacios, otra cosa son los usos. Una cosa son cómo los espacios, entendidos como materialidades que organizan las prácticas, condicionan, organizan las prácticas. Otra es cómo las prácticas activan los espacios. Si desde la arquitectura tradicional hegemónica, con foco en los espacios, observamos a las prácticas, entenderemos que toda práctica que no se adecúa a lo que el espacio impone como organización, transgrede el espacio. Si nosotras de las cartografías sensibles proponemos el foco puesto en los cuerpos, sin negar la incidencia normalizadora de los espacios, ahí ya se nos abre otra vertiente.
no significa que los cuerpos que no se adecúan a los espacios son transgresores. Pueden ser prácticas que actualicen los espacios sin necesariamente transgredirlos. Vamos paso a paso, vamos haciendo así como avanzamos, retrocedemos para la izquierda, para abajo, ¿sí? Una primera punta. No sería entonces solo espacios públicos, también usos públicos, privados e íntimos de los espacios públicos. Y habría que ver en todo caso si estos usos, desde la perspectiva, desde el cuerpo, sin negar la incidencia de los espacios, tal vez estos usos se estén actualizando, expandiendo el repertorio de posibilidades de habitar estos espacios. Pero de vuelta, caemos en la trampa de la doble dicción para poder activar la contradicción. Se dice transporte público, se practica transporte privado. Una vez que activamos cuestionamientos, ahí podemos empezar a tener un mínimo de posibilidad de encontrar otras alternativas. Ahora vamos, antes de entrar en la calle y en los parques, a hablar de otra cuestión. Por ejemplo, una escuela pública, un museo público. ¿Sí? Y quiero traer primero, antes de entrar en esta complejidad, una diferencia, desde las cartografías sensibles, una diferencia entre espacio público y bien público. Una diferencia. Un edificio público no lo proponemos como espacio público. Un edificio público lo entendemos como un bien público, es decir, un patrimonio. Y en tanto patrimonio, es algo que se degrada con el uso. Un patrimonio se degrada con el uso. Por eso los procesos de patrimonialización lo que generan es un distanciamiento, una inhibición del uso, pero no de cualquier uso, de determinados usos, que consideramos que degradan el patrimonio. Cuidado que tal vez no sea el patrimonio material el que degrada en determinados usos, sino el patrimonio simbólico inmaterial. Si un patrimonio, voy a un ejemplo desde las artes, un arte, por ejemplo, una obra de arte cinética, que es una obra que no es contemplativa, sino interactiva. Hay que tocarla, accionarla, relacionarse para que se mueva, ya sea un mecanismo o simplemente unas varillas colgando. Al moverse, al activarse el movimiento, se completa la obra. De pronto una galería o un museo la compra, la incorpora dentro de su patrimonio, ahora vale. Cuidado que si la llegan a dañar ya no va a valer y perdimos dinero. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te ponen un cartel que te dice guarda distancia, prohibido tocar. Y vos le querés explicar a quien te está impidiendo que esa obra, en tanto obra de arte, se completa con la interacción y el movimiento con el público. Y te están respondiendo que no la podés tocar. Lo que está sucediendo es que nosotros estamos cuestionando porque la entendemos como obra de arte, y estas personas nos están respondiendo porque la están entendiendo como patrimonio que se degrada con el uso. El museo o la galería de arte, al momento de adquirirla, tiene un gran desafío, que es o preserva el carácter artístico o preserva el carácter patrimonial. Pero uno y otro son opuestos. El patrimonio se degrada con el uso y lo artístico se preserva por el uso, en el caso de la obra cinética. Desde esta noción de patrimonio que se degrada con el uso, vamos a pensar que un edificio público ya no es un espacio público, sino un bien público, que se degrada con el uso y no con cualquier uso. Entonces vamos a un edificio público escuela, y de pronto nos damos cuenta que en el edificio escuela hay usos hegemónicos, normales, como dar clases y tomar clases. Y hay otros usos que no nos posibilitan, no nos permiten realizar. Por ejemplo, hacer un picnic en un salón. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Yo le prometo que terminando el picnic vamos a limpiar todo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque hay clases.
y su uso de picnic va a distraer a quienes estaban tomando clases. Está bien, no hay problema, esperamos. ¿A qué hora termina la clase? A las 12. A las 12 hacemos picnic, no podemos porque a las 12:10 empieza otra clase. ¿A qué hora termina? A las 2. Y luego otra clase y otra clase. Y la última clase termina a las 11 de la noche. Bien, picnic 11 de la noche, no podemos porque cierran la escuela. ¿Pero por qué la cierran? Porque ya no hay más clases. Pero no entiendo. Justamente cuando ya no va a haber más clases y ahora podemos hacer un uso diferente, ¿me cierran la escuela? Qué casualidad. Qué casualidad que cuando ya no se activan los usos que ese edificio público impone, ahora que hay posibilidad de realizar otros usos, ahora nos cierran las puertas para que otros usos no puedan entrar allí a ser realizados, incluso cuando no compitan con los usos hegemónicos. Cuidado que tal vez lo que se esté cuestionando no es el uso que degrada el patrimonio material, sino el patrimonio inmaterial, las hegemonías, los usos hegemónicos, los usos para los cuales esos edificios que responden a poderes hegemónicos necesariamente tendrían que ser habitados. Si no es el patrimonio material lo que está degradándose, entonces es un otro patrimonio que llamamos inmaterial. Y estos usos otros los llamamos usos profanatorios. Si entendemos lo sagrado, desde los antiguos griegos, lo sagrado como aquello que ha sido retirado del libre uso de las personas, y lo profano como aquello que restituye, regresa a las personas el libre uso que les fue retirado, un edificio público como patrimonio imprime una sacralización que distancia del libre uso de las personas ese espacio. Y solo pueden hacer uso determinadas personas y de determinada manera. Ni todas, ni de cualquier manera. Esos usos otros los llamamos usos profanatorios, que restituyen el libre uso para más personas. Vamos a ver la noción de parque ahora. Y desde esta noción, si un edificio público no lo consideramos espacio público, sino un bien público en tanto patrimonio que se graba con el uso, un parque no tendría por qué ser llamado bien público, porque no es un edificio. Y vamos a entrar en la diferencia entre lo que se dice a través de las palabras y lo que se dice a través de las prácticas. Muchos parques son enrejados bajo el argumento de hay que preservarlo, lo están dañando. Lo enrejamos para cuidarlo. La cuestión sería, ¿cuidarlo de qué? Es que está horrible, hay un montón de gente durmiendo, y encima no se puede ni caminar porque hay un olor, perdón por la palabra, me da hasta vergüenza decirlo, olor a mierda, olor a orines, no se puede, es horrible. Gente, ¿por qué? Porque hay un montón de gente viviendo en el parque. El parque no es para eso. ¿Por qué? ¿El parque es para qué? ¿El parque es solamente para caminar? ¿Es para contemplar? Para que contemplemos y caminemos a aquellos que tenemos casa y baño donde cagar, para que nuestra mierda se vaya por un agujerito y no huela más. Bueno, no nos huela a nosotros, a alguien le va a oler. Igual que la basura, en una bolsita, en un tachito, en un camioncito para que huelan las periferias, educadamente. Aquellas que podemos hacer que educadamente no huelan nuestras prácticas, criticamos a aquellos que no tienen cómo hacer que sus prácticas no huelan. Defecar en un parque, que yo sepa, la materia fecal es orgánica. Podría ser hasta abono. Puede generar olores feos, pero no me vengan a decir de que daña el patrimonio material. Alguien durmiendo en un banco, en una banca, puede quedar feo para determinados puntos de vista, pero la banca va a continuar ahí, y cuando la persona se retire, alguien podrá sentarse. Ay, pero es que huele tan feo.
Entonces lo que te molesta a vos no es que dañan la banca, te molestan los olores, te molesta gente cagando porque no tiene techos, siendo que vos podés quejarte porque tenés un techo y lugar donde defecar. Tal vez lo que te molesta no es gente que está dañando el parque, sino gente que está realizando unos usos diferentes a los que vos, que tenés casa y baño, realizarías. Entonces, estos usos están profanando la finalidad hegemónica de lo que un parque tiene que ser para nosotras clase media. Y como no podemos evitar que de noche esta gentuza invada nuestro parque, porque cuidado, de día no aparecen, porque estamos nosotras presentes. Y nuestras presencias también activan ausencias. Pero cuando nosotras, como clase media, nos vamos a dormir, ya no estamos presentes. Y por poder no estar presentes es que otras personas pueden comenzar a habitar los espacios que hemos vaciado. Cuidado, que al día siguiente nos enojamos porque qué terrible lo que hicieron. Entonces, cuando nosotros nos retiramos, nos vamos y cerramos con llave, ponemos rejas y candado para que nadie más pueda entrar. Es como en el edificio público de escuela. Ahora que no hay más clases, cerramos para que nadie más lo use de otra manera. Es como, suelo decir, como un niño o una niña egoísta que se retira en un pleno partido de fútbol y porque él o ella se retira, se lleva la pelota. Y confunde ser dueño de la pelota con ser dueño del juego. El juego no tiene dueños. Si yo me retiro del juego, tengo que dejar la pelota para que otros jueguen. Si no, no tiene sentido jugar. Cuando nosotros nos retiramos de los parques, nos estamos llevando la pelota al encerrar con llave para que nadie más lo use. Pero cuidado, el argumento lo están dañando para preservarlo de usos otros. Cerramos con llave, y cerramos con llave no 24 horas, cerramos con llave justo las horas donde nosotras, clase media, nos vamos a dormir. Si el gobierno no puede financiar, por ejemplo, seguridad 24 horas, solo puedes financiar seguridad en vez de los 3 turnos de 8 horas, 2 turnos de 8 horas. ¿Por qué entonces un turno que no puede ser financiado tiene que coincidir siempre con el turno noche donde nosotras dormimos? ¿Por qué no entonces decir, bueno, cerremos 8 horas en el turno mañana? No, qué terrible, la gente, ¿a dónde va a pasear sus perros antes de ir a trabajar? Bueno, cerremos el turno tarde. No, ¿a dónde va a ir la gente después de la oficina? ¿Y a dónde va a ir la gente que habita los parques de noche? Si nosotras, por querer habitarlos de mañana y querer habitarlos de noche, les decimos que no pueden habitarlos. ¿Por qué? Porque hacen usos otros. Porque nosotras nos sentimos con el derecho de decidir qué usos son normales y qué usos son transgresores. Cuando un parque es enrejado, se puede decir espacio público, pero se está practicando bien público. Se dice espacio público y se practica patrimonio público, es decir, un bien que se graba con los usos. A un bien, en tanto patrimonio, hay que preservarlo de los usos que lo degradan. A un espacio público, lo que lo degrada es la falta de la diversidad de usos. Cuando le ponemos rejas a un parque, lo que estamos degradando... Las malas prácticas. ¿Cómo? O las malas prácticas. Es que malas prácticas según cuáles saberes. Los saberes de las hegemonías... Las que afectan, ¿no? ¿Que afectan qué? Esa sería la cuestión. Porque Bien, también las prácticas de enrejar un parque afectan a otras prácticas. Entonces, cuando alguien discute con otras personas, rejas sí, rejas no, yo creo que ahí se están discutiendo cosas diferentes. Los que dicen rejas no, porque quieren libre acceso al parque, están haciendo mención del parque como espacio público. Quienes dicen rejas sí, porque hay que preservarlo, están haciendo mención del parque como bien público. Al bien público que se degrada con los usos,
no es lo mismo que el espacio público, cuya inhibición de los usos degrada el carácter público del espacio público. La cuestión entonces no es rejas sí, rejas no. La cuestión es, mientras se siga llamando espacio público, tenemos que garantizar el acceso para preservar el carácter público del espacio público. Y todos aquellos usos otros que profanan el carácter hegemónico de lo público, hoy en día lo público es planteado como desde las hegemonías. Se dice público y se practica excluyente, privado. Frente a lo público hegemónico que sacraliza los espacios públicos, la noción pública, hegemónica, sacralizadora, se vuelve urgente usos profanatorios, usos otros que devuelvan el libre uso, que restituyan y preserven el carácter público de los espacios públicos. Ahora les iba a decir que les voy a quitar su espacio público para volverlo privado y vamos a ir concluyendo la plática para que se sumen luego a nuestro curso. Chan, chan. Una cuestión es lo público, privado e íntimo como categorías, otra como cualidad. Una cosa son los espacios públicos, privados e íntimos, otra cosa son los usos públicos, privados e íntimos. Si lo público es propuesto desde las cartografías sensibles como agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, entonces un uso público puede convertirse en profanatorio. ¿Profanatorio de qué? De la noción hegemónica de lo público, que aunque se diga público, se practica privado, excluyente. Hacia esto más o menos apuntaba el nombre de la charla, la profanación de lo público. ¿Qué piensan sobre esto? Hola. Me parece que todo está atravesado por el poder hegemónico. ¿Cuáles prácticas sí, cuáles prácticas no? Digo, quién los usa y cómo los usa y qué es profanatorio y qué no. Está atravesado por el poder. A mí me parece un ejercicio interesante con relación a cuestionarnos bajo qué paradigma vivimos en cuestión de nuestros espacios públicos, ¿no? Llamémoslo así. No solamente a nivel teórico de reflexionar la idea de lo público y lo privado y bajo qué paradigma, sino también como ejercicio, y ya lo mencionaste también anteriormente, de este pensamiento complejo que a veces se nos olvida, sobre todo estando a la hora de planear los espacios y queremos planear con un pensamiento lineal, solamente, como dices tú, bajo esta polaridad del sí y el no, de bien y el mal, o esta parte dualidad casi inherente en nosotros como ser humanos, porque creo que inherentemente vivimos en esa polaridad, ¿no? Todo más o menos lo distinguimos entre hombre, mujer, día, noche, bueno, malo, muerte, vida, en fin, ¿no? Está casi en nuestras raíces esa circunstancia. Entonces creo que como ejercicio de replantearnos, de pensar, de analizar bajo qué paradigma estamos viviendo, sobre todo porque a veces dejamos de pensarlo y simplemente nos metemos a esa normalidad que comentabas, ¿no? Lo que me queda todavía como duda es que, aunque me parece un ejercicio muy interesante a nivel conceptual y teórico inclusive, a nivel práctico, ya como institucional, llamemos a la hora de planear, todavía me queda una duda, ¿no? Digo, supongo que pues no es el momento para poderlo revisar más, habría que tomar el curso, pero bueno, esa es mi impresión, ¿no? Pero interesante. Hola, a mí me pareció súper interesante. Muchas gracias.
No sé, pero a mí me da la impresión de que el sur tiene una lectura muy distinta del espacio público. Me recordaste mucho a un José Llano, a una Elke Schlag de Chile, que justamente hace varios años ya hicieron un seminario que se llamaba Private Owned Public Spaces, donde justamente se tocaba el tema del uso y la práctica que tú comentas. Y yo coincido con el compañero que habló antes de mí, porque en la práctica como planeación con los poderes fácticos es súper difícil, al menos de manera local, en nuestro estado, ¿no? Personalmente me ha tocado que a las municipalidades no les interesa realmente conocer las prácticas que se están dando, ¿no? Es como un trabajo extra que tenemos que hacer los arquitectos si es que realmente nos sentimos comprometidos con la sociedad. Así es que muchas gracias y estoy muy entusiasmada por el curso. Voy a hacer una provocación, no para abrir y cerrar, sino para que quede en abierto, como una llaga. La diferencia entre poder y poder. El poder con P mayúscula, ese poder que es una fuerza que inhibe las posibilidades, y el poder con P minúscula, precisamente el poder de lo que podemos, que está a nuestro alcance de posibilidades. Nosotras no necesariamente tenemos que trabajar siempre con el poder desde el lugar del poder hegemónico. ¿Qué podemos? Y si nosotras generamos proyectos y solo podemos activarlos si tenemos el poder y estamos legitimadas y autorizadas entonces no estamos pudiendo casi nada. Ahora, si nosotras realizamos una escucha de ese fragmento de ciudad, una escucha previa, desde la escucha previa tendríamos que reconfigurar la noción de urbanismo y no asociarla necesaria y únicamente a proyectos financiados por gobiernos. Urbanismo es producir ciudad. ¿Qué otras formas de ciudad se pueden producir sin dejar de trabajar en el gobierno, pero no solo generando proyectos gubernamentales? Si nosotras pudiéramos cartografiar las normalidades que imperan un determinado territorio, entre lo normal y lo transgresor, que afirma en el día a día un apaciguamiento de las diferencias, una limitación del repertorio de lo posible, si urbanismo también fuera a producir ciudad y pudiéramos hacer un urbanismo de a pie, ¿por qué nosotras limitaremos a quienes tienen diploma? ¿Y por qué nosotros nos limitaremos a lo que el diploma nos obliga? Si pudiéramos estudiar las normalidades y pudiéramos entender que el urbanismo no se limita solo a proyectos gubernamentales, ¿qué desestabilizaciones podríamos generar para que empiecen a activarse nuevos modos de habitar ese espacio, en ese repertorio de lo posible? De vuelta, no quiero entrar ni dar ejemplos, solamente cuestionar. Urbanismo no compete solo a arquitectos. Cuidado que como arquitectas no nos quedemos limitadas a lo que el diploma nos obliga y a lo que las instituciones nos imponen. Una cosa es lo gubernamental, una cosa es el poder con P mayúscula, otra cosa es lo que podemos, el poder con P minúscula. Y entre idas y vueltas, ¿qué podemos desde el poder para no quedar atrapados en la imposibilidad? Sé que en Argentina y en el sur, en realidad, hay 3 horas más que en México, entonces también como respeto de quienes están así ya en horas entradas de la noche, quisiera, no sé, en todo caso, ceder la palabra si alguien más quiere comentar, provocar, y después ya ir despidiéndonos para que quienes deseen descansar pueden descansar. Todo
siempre y cuando podamos continuar manteniendo nuestros espacios públicos a salvo, incluso aunque durmamos. Dormir tranquilas. Bueno, no sé, se me ocurre que de manera muy local, la vecinocracia de la que hablaba el compañero Gabriel, o la organización entre vecinos, es una de las cosas más importantes que se pueden generar en la ciudad. Al menos en mi fraccionamiento, solo somos 2 calles que conformamos un comité de vecinos. Y es difícil, porque no somos ni siquiera una asociación civil, sino que es voluntariado, ¿no? que se formó para la vigilancia, ¿no? Pero se tocan varios temas y creo que son buenos espacios para aprovechar en escuchar al otro. Y bueno, ya si entramos en detalles es muy difícil porque justamente los espacios públicos se han ido perdiendo dentro del fraccionamiento, áreas verdes, y que al menos en las reuniones se logra hablar o se logran hacer acciones en los pocos espacios públicos que nos quedan. Y en nuestra calle también, ¿no? Se hablan de las prácticas del vecino, entonces se llega a una mediación ahí interesante de lo que comentaban, ¿no? De lo que transgrede quizás la ideología de otro vecino, ¿no? Pero eso. Bueno, pues nos vamos, bueno, sí, nos vamos despidiendo y nos vemos la semana que entra en el curso a todos, si les parece. Espero hayan compartido su correo o lo tengan por ahí en el Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Agradecemos su participación, su tiempo el día de hoy. Agradecemos al maestro por dejar esta charla abierta y en serio esperamos verlos la semana que entra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.